El sol del desierto caía con una furia implacable sobre las paredes rojizas del cañón, haciendo vibrar el aire como si la tierra misma respirara fuego. Rourke Vale, un joven ganadero de apenas 23 años, avanzaba lentamente con su caballo cargado de herramientas y provisiones por el sendero seco, siguiendo una ruta que conocía de memoria. Había pasado la mañana revisando cercas y buscando reses extraviadas cuando algo quebró la monotonía del viento. Un grito. Luego otro. No eran voces de celebración ni de juego. Eran alaridos quebrados por el miedo, crudos, desesperados. El pecho de Rourke se tensó. Detuvo al caballo en seco y aguzó el oído, sintiendo cómo el pulso le golpeaba en las sienes. Los gritos venían del otro lado de la colina pedregosa, rebotando entre las rocas como ecos malditos. Sin pensarlo, Rourke clavó los talones en los flancos del animal y lo lanzó al galope. Al alcanzar la cresta, la escena que se abrió ante sus ojos le heló la sangre. 3 mujeres apaches corrían cuesta abajo por el valle, tropezando entre piedras y matorrales. Detrás de ellas, una docena de guerreros comanches se abalanzaban a toda velocidad, lanzando gritos de guerra que estremecían el cañón entero, como si la tierra anunciara una tragedia inevitable. Rourke conocía esa historia desde niño. La había escuchado en fogatas, en ranchos aislados, en susurros de frontera. Tribus enemigas enfrentadas desde hacía generaciones, mujeres convertidas en botín para humillar al clan rival. Si los comanches alcanzaban a aquellas mujeres, las usarían como rehenes para golpear a su gente. O algo peor, las abandonarían en tierra hostil, sin agua ni refugio, condenándolas a morir solas bajo el sol. Rourke no se permitió pensar más. Su cuerpo decidió antes que su mente. No había tiempo para planes, ni para cálculos cuidadosos. Solo existía el instante. Bajó la colina a todo galope, directo hacia ellas, levantando una nube de polvo dorado que brillaba bajo el sol. Las mujeres lo vieron acercarse, y por un segundo, el terror en sus rostros se volvió aún más intenso. Otro perseguidor, otra amenaza. Pero Rourke alzó la mano con la palma abierta, un gesto universal, mientras gritaba en el poco apache que conocía, aprendido a fuerza de convivencia en la frontera. «Amigas, ayuda, suban». La más alta de las 3, de cabello negro azabache trenzado con cuentas de turquesa, comprendió primero. Sus ojos se encendieron con una chispa de decisión. Gritó algo rápido a las otras 2 en su lengua. Rourke detuvo el caballo junto a ella sin bajar la guardia. No había espacio para nombres ni explicaciones. La mujer saltó detrás de él, con una agilidad que delataba una vida entera de huida y supervivencia. Las otras 2 mujeres dudaron apenas un segundo antes de correr. Los comanches ya estaban a menos de 100 metros. Rourke giró la cabeza y gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Las rocas altas!». Señaló hacia el este con el brazo extendido. «¡Corran hacia allá!». Las 2 mujeres asintieron y se lanzaron en esa dirección, mientras Rourke, con la mujer aferrada a su espalda, hizo girar al caballo en amplios círculos para llamar la atención de los perseguidores. El polvo, el ruido y el movimiento surtieron efecto. La maniobra funcionó. 5 de los guerreros comanches cambiaron de rumbo y se lanzaron tras él. El caballo de Rourke era fuerte, un animal noble criado desde potro en su propio rancho, acostumbrado al trabajo duro y a los caminos largos. Pero ahora cargaba con 2 cuerpos, y eso marcaba la diferencia. Rourke sintió como cada zancada perdía fuerza, como la distancia se acortaba. Los comanches se acercaban. Podía oír con claridad los cascos golpeando la tierra seca, un ritmo mortal que le respiraba en la nuca. Por cierto, si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber de dónde son nuestros oyentes. Adelante. Las otras 2 mujeres ya habían alcanzado las formaciones rocosas. Eran gigantescas torres de piedra roja, esculpidas por siglos de viento y lluvia, llenas de grietas, pasadizos ocultos y sombras profundas donde el sol apenas lograba entrar.
Rourke conocía bien ese lugar, no por cazar, sino por mover ganado entre barrancos y refugios naturales. Sabía dónde la roca cedía, dónde el paso se estrechaba. Conocía un corredor secreto. Dirigió el caballo directamente hacia las piedras, tan cerca que la pierna de la mujer que iba detrás rozó la superficie áspera y caliente. Los comanches gritaron de rabia. 2 intentaron seguirlos, pero sus caballos, más grandes y pesados, no lograron pasar. Chocaron contra las rocas y tuvieron que retroceder maldiciendo. Rourke no se detuvo. Avanzó serpenteando entre las formaciones, como una víbora que conoce su madriguera. El paso se volvía cada vez más angosto, obligándolo a inclinarse, a contener la respiración. Finalmente, emergió en un callejón sin salida natural. Allí estaban las otras 2 mujeres, acurrucadas contra la roca, con los ojos muy abiertos, mezclando miedo, esperanza y una fe silenciosa que se aferraba a la vida. Rourke Vale desmontó de un salto, cayendo sobre la arena caliente con la naturalidad de quien ha vivido toda su vida entre animales y tierra dura. La mujer que había viajado a su espalda bajó también, firme sobre sus pies, y por un instante las 3 mujeres se miraron entre sí en silencio. Luego clavaron la mirada en él. No había palabras, solo respiraciones agitadas y corazones aún desbocados. Eran hermosas, cada una a su manera, no por adornos, sino por la fuerza que emanaban. La primera, la de las cuentas de turquesa, tenía unos ojos oscuros y profundos, tan penetrantes que parecían atravesar la piel y leer el alma. La segunda era más baja, de cuerpo compacto, músculos marcados y manos ásperas, manos de quien trabaja, de quien lucha por sobrevivir. La tercera era la más joven, de rasgos suaves y mirada alerta, con una pequeña cicatriz en la mejilla que hablaba de peligros pasados. Afuera, los comanches comenzaban a rodear las rocas, moviéndose como sombras inquietas, buscando otra entrada. Rourke lo sabía. Tarde o temprano la encontrarían. Pero también sabía algo más, algo que jugaba a su favor. «Están en territorio apache ahora», susurró Rourke Vale, señalando con la barbilla hacia las montañas del norte, donde el horizonte se alzaba áspero y protector. «Si podemos llegar allá, estarán a salvo». La mujer de las cuentas turquesas asintió con decisión. Dijo algo rápido en apache, y las otras 2 se pusieron en guardia, como si una orden silenciosa las hubiera despertado. Luego ella se dirigió a Rourke en un español torpe pero firme, aprendido a golpes de frontera. «Gracias, vaquero. Yo y Saya, ellas hermanas», señaló a la mujer atlética. «Tarek». Luego indicó a la más joven. «Elowen». «Rourke», respondió él tocándose el ala del sombrero con respeto. «Y de nada. Aún no estamos a salvo». Los gritos comanches se escuchaban cada vez más cerca. Ya habían encontrado el rastro correcto. Rourke pensó con rapidez, como lo había hecho toda su vida al enfrentar sequías, animales perdidos o peligros repentinos. Su caballo no podría cargar a los 4 y huirlo bastante rápido. Necesitaban otra salida. Alzó la vista. Las paredes rocosas se elevaban sobre ellos, llenas de salientes naturales, grietas profundas y sombras donde el sol no alcanzaba. Una idea arriesgada, casi suicida, comenzó a tomar forma en su mente. ¿Pueden trepar?, preguntó señalando hacia arriba. Las 3 mujeres siguieron su mirada y asintieron sin vacilar. Por supuesto que podían. Eran apaches. Habían nacido entre piedra, viento y alturas. «Suban. Yo distraeré a los comanches. Los llevaré en dirección contraria. Cuando se vayan, ustedes bajan y corren hacia el norte. No paren hasta llegar a territorio seguro». Saya lo miró fijamente. En sus ojos apareció algo que Rourke no supo nombrar en ese momento. Respeto, tal vez, o algo más hondo. «¿Por qué ayudar?», preguntó ella. «Tú no, apache». Rourke se encogió de hombros con una calma que no sentía del todo. «Porque es lo correcto». Sin esperar respuesta, volvió a montar su caballo. Las mujeres ya estaban trepando, moviéndose entre la roca con una ligereza casi sobrenatural, como si la montaña las reconociera.
En cuestión de segundos, desaparecieron entre las sombras de las formaciones superiores. Rourke respiró hondo. Murmuró una oración silenciosa aprendida de su madre. Y luego salió del escondite, haciendo el mayor ruido posible, obligando a la tierra a anunciar su presencia. Los comanches lo vieron al instante y lanzaron gritos de euforia. La presa había salido. Lo que siguió fue la persecución más peligrosa de la vida de Rourke Bell. Galopó por cañones estrechos y valles abiertos, cruzó arroyos secos a toda velocidad y esquivó cactus gigantes que podían destripar a un caballo en un mal paso. Los comanches le pisaban los talones tan cerca que podía escuchar su respiración, sentir su rabia en el aire. Pero Rourke no era un simple hombre de campo. Era un ganadero que conocía cada palmo de esa tierra, como conoce las marcas de sus propias manos. Los llevó en círculos, dejó huellas falsas, cruzó lechos rocosos donde los cascos no dejaban rastro alguno. Poco a poco los fue arrastrando hacia el sur, alejándolos de las mujeres, llevándolos a terreno que no dominaban. Cuando el sol comenzó a caer y el cielo se tiñó de cobre, Rourke encontró lo que buscaba. Un desfiladero angosto que se abría hacia un laberinto de cañones. Entró sin dudar, y los comanches lo siguieron. Pero dentro de ese laberinto, Rourke conocía cada giro, cada salida oculta, cada trampa natural. En menos de 10 minutos los había perdido por completo. Exhausto, cubierto de polvo y sudor, detuvo el caballo en una pequeña cueva escondida entre las rocas. Su corazón golpeaba con la fuerza de un tambor de guerra. El caballo jadeaba, espuma blanca cubriéndole el hocico, pero ambos seguían con vida. Y lo más importante, las 3 mujeres apache estaban a salvo. Rourke no sabía entonces que lo que había hecho ese día marcaría su destino para siempre. No sabía que, 10 años después, esas mismas 3 mujeres volverían a buscarlo. En ese momento, lo único que sabía, mientras descansaba en la penumbra de la cueva, era que había elegido el camino correcto, y que ese camino siempre exige un precio. Rourke Bell no sabía entonces que el camino que había elegido lo conduciría a la decisión más dura de toda su vida. Mientras descansaba en aquella cueva estrecha, con su caballo fiel respirando con dificultad a su lado y el eco lejano del desierto envolviéndolo, solo tenía una certeza clavada en el pecho. Había hecho lo correcto, y en la frontera, donde la ley llegaba tarde y la muerte temprano, a veces hacer lo correcto era lo único que separaba a un hombre de convertirse en algo que ya no podía reconocer. El viento del Arizona Territory soplaba con suavidad sobre las praderas secas del Mogollon Rim, doblando la hierba amarillenta mientras Rourke Bell, años después, clavaba otro poste de madera en la tierra dura de su rancho, marcando límites que nadie más parecía respetar. El sol de la tarde incendiaba el cielo con tonos de naranja, rojo y cobre, alargando las sombras como dedos oscuros sobre el suelo reseco. Rourke se detuvo un instante, se quitó el sombrero polvoriento y se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Tenía 33 años, pero en sus ojos vivía un cansancio que no correspondía solo a la edad. Su cuerpo seguía siendo fuerte, endurecido por años de trabajo con ganado y cercas rotas, pero en su interior sentía que había vivido 2 vidas distintas. La primera había sido movimiento constante, peligros inesperados, decisiones tomadas al filo de la muerte. La segunda, la que llevaba ahora, era una existencia marcada por la soledad, la rutina y el peso silencioso del trabajo diario. Su rancho no era grande, apenas unas cuantas hectáreas ásperas donde criaba caballos resistentes y mantenía algunas cabezas de ganado, lo suficiente para sobrevivir sin depender de nadie. La casa era pequeña, sólida, levantada con sus propias manos usando madera vieja y piedra arrancada del terreno. Dentro había una estufa que nunca fallaba, una cama sencilla pero cómoda, y una mesa rústica donde comía cada noche en silencio. Siempre solo. El silencio se había convertido en su compañero más constante, tan presente como el polvo en el aire. Los vecinos más cercanos eran la familia Martínez,
a unos 3 kilómetros hacia el este. Don Roberto Martínez, su esposa Carmela, su hija Rosa de 8 años, y la abuela Lucía vivían en un rancho parecido al suyo, luchando contra la misma tierra dura y el mismo cielo implacable. Rourke los visitaba de vez en cuando, y ellos hacían lo mismo, pero en general mantenía distancia. No porque despreciara la compañía, sino porque había aprendido demasiado pronto que encariñarse era abrir la puerta al dolor. Perder a la gente que uno ama deja marcas que nunca se borran del todo. Sus padres habían muerto cuando él tenía 12 años. Fiebre. Así, sin advertencia ni misericordia. Su hermana menor murió un año después. También fiebre. Desde entonces, Rourke había crecido solo, trabajando como ganadero en ranchos ajenos, aprendiendo a leer la tierra, a entender a los animales, a moverse siempre, sin echar raíces, porque quedarse quieto significaba recordar. Pero ahora, a los 33, estaba cansado de huir, cansado de caminos sin destino. Quería raíces, quería un lugar al que pudiera llamar hogar, sin que esa palabra le pesara en el pecho. Y sin embargo, ese hogar que había construido con tanto esfuerzo, seguía sintiéndose vacío. Rourke estaba martillando el último clavo del día cuando el sonido de un galope rompió el aire. Levantó la vista, entrecerrando los ojos contra el sol, y vio a Rosa Martínez acercándose a toda velocidad sobre su pequeño pony, el cabello negro ondeando detrás de ella como una bandera al viento. El corazón de Rourke dio un vuelco. Rosa nunca cabalgaba así a menos que algo estuviera terriblemente mal. «¡Don Samuel! ¡Don Samuel!», gritaba la niña con lágrimas corriendo por sus mejillas. Rourke dejó caer el martillo y corrió hacia ella. Rosa apenas logró frenar el pony antes de gritar sin aliento. «¡Es la abuela! Los hombres malos vinieron. Se la llevaron». El mundo de Rourke se detuvo durante un segundo eterno. «¿Qué hombres? ¿Dónde está tu familia?» «Unos hombres con bandanas llegaron al rancho», sollozó Rosa. «Querían nuestros caballos. Papá dijo que no. Ellos se enojaron. Tomaron a la abuela y dijeron que si no les dábamos todos los caballos para mañana, se la llevarían lejos y nunca la volveríamos a ver. Mamá y papá están llorando. No saben qué hacer». La rabia comenzó a hervir en el pecho de Rourke, como metal fundido. Bandidos, cobardes que se aprovechaban de familias indefensas, sabiendo que nadie acudiría en su ayuda. Tomó con cuidado las riendas del pony y ayudó a Rosa a bajar. Se agachó frente a ella, obligándola a mirarlo a los ojos. «Rosa, escúchame con atención. ¿Viste hacia dónde se fueron?» La niña asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Hacia las colinas del oeste. Vi polvo en esa dirección». «¿Cuántos eran?» «4, creo, o 5. No estoy segura». Rourke asintió despacio. «Está bien, pequeña. Lo hiciste muy bien viniendo aquí. Ahora quiero que vayas a mi casa, entres, y te quedes allí hasta que yo regrese. ¿Entendido?» «Pero, don Samuel, ¿qué vaya a hacer?» «Voy a traer a tu abuela de vuelta», dijo Rourke, con una determinación tan firme que hizo que Rosa dejara de llorar y lo mirara con ojos llenos de esperanza. Y en ese instante, mientras el sol descendía sobre el desierto de Arizona y las sombras se alargaban como presagios, Rourke Vail supo que la vida tranquila que había construido estaba a punto de romperse otra vez. Pero también supo que no podía hacer otra cosa, porque hay decisiones que no se eligen, simplemente se obedecen. Rourke Vail ensillaba su caballo con una urgencia que no recordaba haber sentido en años. Sus manos, curtidas por el trabajo de ganadero, se movían con precisión automática. Ajustó la cincha, comprobó la brida y aseguró las alforjas sin perder un segundo. Tomó su rifle, no por ansias de violencia, sino como último recurso. El lazo gastado por el uso diario, la cantimplora y unas pocas provisiones básicas. En menos de 5 minutos ya galopaba hacia las colinas del oeste, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte del Arizona Territory,
tiñendo el polvo de cobre y presagio. Las huellas eran claras, casi insolentes. 5 caballos avanzando sin prisa, confiados. Los bandidos creían que nadie los seguiría hasta la mañana siguiente, cuando la familia Martínez, quebrada por el miedo, tendría que entregar el ganado. Esa soberbia les daba a Rourke una ventaja decisiva: el elemento sorpresa. Cabalgó durante casi 1 hora, siguiendo el rastro a través de valles secos y lomas pedregosas, leyendo la tierra como quien lee un viejo cuaderno de cuentas. Cada marca, cada giro, cada pausa decía algo. La luz se desvanecía rápido, pero Rourke conocía esas tierras como la palma de su mano. No por cazar, sino por mover reses, levantar cercas y sobrevivir a temporadas malas. Había explorado cada recodo durante años de soledad. Al fin, distinguió el brillo tenue de una fogata en un pequeño cañón. Desmontó, ató su caballo a un arbusto resistente y avanzó a pie, silencioso, con el cuidado aprendido de viejos rastreadores fronterizos con los que trabajó en su juventud. Desde detrás de una roca grande observó el campamento. 5 hombres, tal como Rosa había dicho, se acomodaban alrededor del fuego, riendo y comiendo con la despreocupación de quien cree tener el control. A un costado, atada a un árbol joven, estaba la abuela Lucía. Tenía 70 años, pero su mirada seguía siendo desafiante, firme, intacta. Rourke sintió una oleada de respeto por aquella mujer. Luego, dejó que la cabeza se enfriara y comenzó a planear. No podía entrar disparando, 5 contra 1, y cualquier error pondría a la anciana en peligro. Necesitaba ser inteligente, necesitaba usar lo que mejor sabía hacer, pensar rápido y moverse aún más rápido. Esperó a que la noche cerrara por completo. Los bandidos seguían alrededor del fuego, ahora pasándose una botella de mano en mano, la risa floja del alcohol debilitando su vigilancia. Rourke esbozó una sonrisa breve. Eso facilitaría las cosas. Se deslizó hacia donde estaban atados los caballos de los bandidos. 1 por 1. Cortó las cuerdas con cuidado. Los animales, inquietos por la presencia extraña, comenzaron a alejarse despacio del campamento. Rourke los calmó con palmadas suaves y los envió en direcciones distintas, sembrando confusión como quien dispersa polvo en el viento. Luego tomó una piedra grande y la arrojó lejos, al otro lado del cañón. El golpe contra la roca estalló con un estruendo seco. Los bandidos se pusieron de pie de un salto, buscando armas. «¿Qué fue eso?», gritó uno. «Vayan a revisar, idiotas», ordenó el que parecía ser el líder. 3 de ellos corrieron hacia el ruido, dejando solo a 2 junto al fuego. Rourke se movió como una sombra. Se colocó detrás del primero y descargó un golpe certero con la culata del rifle. El hombre cayó sin sonido. El segundo se dio vuelta justo a tiempo para ver a Rourke lanzarse sobre él. Forcejearon un instante, breve y brutal. Rourke era más fuerte, más rápido, endurecido por años de trabajo duro. En segundos, el bandido también quedó inconsciente en el suelo. Rourke corrió hacia la abuela Lucía y cortó sus ataduras. «Está bien, señora». La anciana asintió, con los ojos brillando de gratitud. «Sabía que vendrías, muchacho». «Tenemos que salir de aquí rápido», susurró Rourke. Los otros 3 volverían pronto, y como si el desierto los hubiera escuchado, llegaron los gritos. Los bandidos regresaron y vieron a sus compañeros en el suelo. «¡Allí!», gritó uno, apuntando directo a Rourke y a la anciana. Rourke tomó la mano de Lucía. «Corra, señora, corra tan rápido como pueda hacia mi caballo. Está detrás de esa roca grande, y yo los retendré». Vaya. La abuela Lucía no discutió. A pesar de su edad, corrió sorprendentemente rápido hacia la oscuridad. Rourke se quedó firme, bloqueando el paso. Los 3 bandidos avanzaron con furia, cuchillos y rabia brillando a la luz del fuego. Lo que siguió fue una pelea que Rourke Vale recordaría por el resto de su vida. Polvo, golpes, respiraciones rotas y la certeza de que, en la frontera,
Un ganadero debía pelear no por gloria, sino para que los suyos volvieran a casa. Rourke Vail esquivó el primer puñetazo con un giro seco del torso, luego el segundo con un paso lateral que levantó polvo. No era la destreza de un pistolero, sino la rapidez aprendida a base de trabajo duro, de forcejear con reses bravas y arreglar cercas bajo el sol. Bloqueó el siguiente golpe con el antebrazo y respondió con uno propio, directo y brutal, que conectó limpiamente en la mandíbula del primer bandido. El hombre cayó al suelo como un saco de papas, sin siquiera entender qué había pasado. Los otros dos se quedaron inmóviles un segundo, sorprendidos por la ferocidad silenciosa de aquel ganadero flaco y polvoriento. Ese segundo fue suficiente. Rourke no desperdició la ventaja. Metió la mano en el cinturón, tomó el lazo gastado por años de uso y lo lanzó con una precisión nacida de 1000 faenas diarias. La soga atrapó al segundo bandido por los tobillos. Rourke tiró con fuerza, usando el peso de su cuerpo y el impulso aprendido en el campo. El hombre perdió el equilibrio y cayó de cara contra la tierra. El tercer bandido sacó un cuchillo con un grito ahogado, pero Rourke fue más rápido. Le pateó la muñeca con violencia, enviando el arma a perderse en la oscuridad del cañón. Sin darle tiempo a reaccionar, Rourke descargó un golpe con la culata del rifle, que dejó al bandido inconsciente junto a sus compañeros. Respirando con dificultad, el pecho subiendo y bajando como un fuelle roto, Rourke ató a los 5 hombres con sus propias cuerdas, asegurándose de que no pudieran moverse. La abuela Lucía lo observaba desde el caballo con una mezcla de asombro y admiración, como si estuviera viendo algo más que fuerza bruta. Estaba viendo carácter. «Eres un buen hombre, Samuel Thompson», dijo ella mientras cabalgaban de regreso bajo la luz fría de la luna. «Algún día encontrarás a alguien que valore ese corazón noble que tienes». Rourke no respondió. En ese momento no podía imaginar que esas palabras serían proféticas, ni que la persona que valoraría su corazón ya lo conocía desde hacía años y nunca lo había olvidado. Cuando llegaron al rancho Martínez, la familia entera corrió a abrazar a la abuela. Hubo llanto, risas temblorosas y manos apretándose como si temieran volver a perderla. Las lágrimas de alegría se mezclaron con un agradecimiento imposible de expresar. Don Roberto ofreció dinero, caballos, cualquier cosa que tuviera valor. Rourke negó con la cabeza y rechazó todo con un gesto sencillo. Los vecinos se ayudan entre sí. Fue todo lo que dijo antes de montar su caballo y regresar a su rancho solitario, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Días después, Rourke estaba reparando la cerca del corral, cuando vio levantarse polvo en el horizonte. 3 jinetes avanzaban despacio por el camino polvoriento que conducía a su rancho. Se detuvo, apoyó el martillo en el poste y entrecerró los ojos contra el sol de la mañana. No esperaba visitas. A medida que los jinetes se acercaban, notó algo que lo inquietó sin saber por qué. No montaban como hombres del campo. Sus cuerpos se mantenían erguidos, con una elegancia natural, la de quienes habían nacido sobre un caballo. Sus siluetas eran claramente femeninas. El corazón de Rourke comenzó a latir con más fuerza, sin razón aparente. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, sintió como si el tiempo se hubiera detenido de golpe. Eran ellas. Las 3 mujeres apache que había salvado 10 años atrás. Ya no eran las jóvenes aterradas que huían por sus vidas. Ahora eran mujeres adultas, seguras, hermosas de una forma serena y poderosa. Isaya, la de las cuentas de turquesa, vestía un traje de ante adornado con bordados intrincados. Su cabello negro caía en trenzas perfectas, decoradas con plumas y piedras brillantes. Sus ojos seguían siendo tan penetrantes como Rourke los recordaba, pero ahora había en ellos una profundidad nueva, hecha de experiencia y sabiduría. Tarek, la atlética, llevaba pantalones de cuero y una camisa de ante práctica. Un arco finamente tallado descansaba en su espalda, y su postura revelaba la fuerza de una guerrera entrenada. Su mirada era directa, valiente, sin miedo a sostenerla de él. Elowen, la más joven,
había florecido en una belleza delicada y firme. Vestía un traje decorado con cuentas de colores que formaban patrones antiguos, como historias tejidas en silencio. Su expresión era suave, pero determinada. Rourke se quitó el sombrero lentamente, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Las 3 mujeres desmontaron con gracia y se detuvieron frente a él. Durante un largo instante nadie habló. El silencio se llenó de recuerdos no dichos, de gratitud guardada y de 10 años de distancia que, de pronto, parecían desvanecerse como polvo al viento. Finalmente, Isaiah dio un paso al frente. Su español había mejorado con los años, pulido por viajes, silencios y la necesidad de entender a quienes cruzaban su camino. Rourke Vile, el ganadero solitario, escuchó con atención cuando ella habló